Hola, ¿cómo estás? Soy Alex Guadalupe, director de Professional Coaching y de los programas Liderando tu Vida Mujer y Formación Profesional en Coaching. A mi entrevistado de este día lo conocí hace más o menos 25 años cuando tuve el gusto de poder hacerle una entrevista en una revista de marketing y publicidad en la que trabajaba en esos tiempos. Hoy me vuelvo a encontrar con él y podría decir muchas cosas de él definitivamente porque tiene una amplia trayectoria en la actuación a nivel nacional y quizás una de las frases más conocidas en el cine peruano le corresponde a él. Esa de ¿qué me mira cadete? O quiere que le regale una foto mía Calato. ¿Quién no la ha escuchado? Es para mí un honor poder tener a don Gustavo Bueno en este día para mi sección compartiendo con. Hola Gustavo, es un gusto poder tenerte Hola, aquí. hola, Alex, el gusto es mío. Me imagino que te deben haber preguntado muchas veces por esa frase, incluso te deben haber pedido que la repitas, así que Sí, de sí. antemano te digo que no te lo voy a pedir, porque imagino que debes estar un poco cansado de eso. Bueno, te lo voy a agradecer. A esa frase o a esa película le debo mucho, pero es cierto, a veces me han dicho, mira, tú la puedes haber repetido 40.000 veces. Muchas veces el que te la pide, si te la pide en la calle, en una reunión, es la primera vez que le escucha de. Entonces, bajo esa excusa, a veces tengo que hacerlo. Así Pero sí, ya no me gusta, no porque me disguste la frase, sino porque te cansa repetirla tantas veces. me imagino. Entonces, como una etiqueta, a mí no me importa mucho eso, porque he hecho muchas cosas, pero de todas maneras, como tú dices, es, es un poco ya cargante, ¿no? Tantas veces. Te voy a preguntar más adelante sobre la película, pero ya no sobre la frase, no te preocupes. Primero quiero preguntarte con respecto a tu mamá, Rosa Wunder, que, Sobre el, que eh, interesantes, pero bueno, claro, ya. Ah, claro. madre. Tu madre Rosa Wunder fue actriz y locutora de comerciales, ¿no es cierto? Así ¿Cuánta es. influencia tuvo ella para que tú te dedicaras a la actuación? ¿Fue la influencia más fuerte para poder tomar esa decisión? La influencia más fuerte, consciente o inconscientemente, tiene que haber venido de ella. Aunque mi padre trabajó de chico con Carlos Gasols, los Gasols eran muy amigos de la familia por parte de mi padre y también íntimos con mi madre. Y entonces, cuando mi madre se asume como actriz, yo voy a verla, pues, porque me lleva a sus estrenos, no a los iniciales, cuando era yo muy niño, recién había nacido, pero empieza a llevar y a llevar y yo me acostumbro y gustaba, pero yo pensaba, porque por mi aplicación al dibujo y eso, ser arquitecto, qué sé yo. Finalmente, durante 20 años de mi vida, he sido publicista y he sido diseñador también, director de arte. He trabajado con Luchín Cárdenas, que seguro que lo debes conocer. Eh, Interpublis era, ¿no? ¿Ah? Luchín, pues. Interpublis era su. Así es. Y después Art Directors, donde yo me asocié con él, yo dirigía los comerciales, él los concebía. Pero cuando entré a Interpublis me puso como director creativo. Me dijo, este va a ser tu profesión. Yo venía de Cine 70, de ser educado en la dirección, digamos, por parte de Alfonso Maldonado, porque yo había hecho varios comerciales, a él le había gustado el modo, como yo incluso les facilitaba a otros actores de mi edad, porque los conocía, tenían el TUC, amigos a los que llevé a comerciales de esa época, y hablaba con ellos, le facilitaba las cosas y me dijo, tú puedes ser un director muy competente en esto y eh, te ofrezco
empleo privado, sal del TUC. Vaya que me costó, pero tenía que hacerlo, pues en esa época vivir enteramente del teatro de la actuación era muy complejo. Y eso se lo he traducido también a otros que me siguieron después. A Toño Vega, por ejemplo, yo me lo llevaba, y ahora es el director, pues hace años, es director de las producciones de la hora premium de América, ¿no? Así es perdón, al fondo hay sitio, de vuelta al barrio, ahí lo llevaba para que aprenda. Entonces era mi asistente también, le decía, haz esto, haz lo otro y todo lo demás en los comerciales que lo llevaba. ¿Y por qué? Porque le dije, tienes siempre que tener una segunda opción. Si todos los choros los metes en el mismo canasto, y en este país donde es tan inseguro esto, vas a padecer demasiado, como yo la he padecido. Para que tú no la padezcas, te voy a mostrar otros caminos, ¿no? Conmigo hicieron lo mismo, ¿no? Alfonso Maldonado me decía eso, vente acá, ¿qué haces? O sea, yo con mucho gusto en el TUC, pero me dice, tienes que ganarte otra profesión. Y Luchín también. Así que esa ha sido mi uh, elección, transitar por varios caminos y poder un poco defenderte. Regresando a lo del teatro, yo pasé una vez por el Girón Camaná y descubrí que ahí quedaba el TUC, entré y hablé con Ricardo Blume, era amigo de de mi madre, había trabajado con ella y eso, y le digo, ¿y cómo se hace para pertenecer a esto? Me dice, en tu caso es complicado, Gustavo, porque si no eres alumno de la Católica, no puedes entrar a la escuela. Porque al ver que había una escuela, yo dije, caramba, al demonio con lo que estoy haciendo, creo que no soy lo suficientemente bueno en matemáticas y eso. El saber dibujar no te hace arquitecto, ingeniero. Entonces dije, mira, aquí hay una cosa bonita. Y tuve que cambiar todo porque ya estaban todos mis planes de inscripción para la Universidad Nacional de Ingeniería. Lo cambié todo para letras y postulé a la Católica y entré. Y así con pleno derecho pude acceder a la escuela del TUC, porque lo que tenía Ricardo también era una escuela. Pero Ricardo tuvo ese primer día que me presenté un gesto conmigo. Me dijo, estoy haciendo una obra con un montón de actores y se necesitan de todas las edades y se necesitan principiantes. Esta noche tenemos ensayo, recién los hemos empezado, puedes venir esta noche, te voy a hacer leer. Bueno, pues yo entré con cierta preocupación, ¿no? Porque hay algunos actores que yo había visto y que eran un poco intimidantes, ¿no? Para el muchacho que era yo. Pero en fin, ahí ¿Qué edad estuve, ¿no? tenías? ¿Qué edad tenías? ¿17, 18 años? Y 17, 18. Oh, A mira. los 17 ya lo conocía a Maldonado y a los 18 ya estaba en el TUC y pasaron algunos años, llegué a ser director ejecutivo del TUC cuando Ricardo partió a México, quedarse a radicar allá, dejó el TUC. Él Pero te dio sí la es un... oportunidad entonces, él te dio la oportunidad de hacer tus pininos. Sí, claro, porque de ahí seguí trabajando una tras otra, Ok. mientras estudiaba en la escuela también, ¿no? Ricardo Blume fue entonces una figura de bastante relevancia en tu carrera actoril. No, mi madre y la gente que conocí, ¿no? Yo admiraba a todos, a Carlos Gasol le tenía pues yo, o sea, pleitesía, desde que lo vi cuando era muchacho y en general valoraba mucho a todos.
pero He escuchado en entrevistas que te han hecho palabras bien, bien cariñosas, bien afectuosas hacia Carlos Gasols. sí, pues él es entrañable para mi familia y es entrañable para muchos actores, ¿no? Mira la trayectoria que tiene Carlos. De lujo. Sí, sí, es tremendo. Volviendo a tu madre, Gustavo, ¿qué recuerdas de ella? Bueno, tenía una gran calidad. Como locutora llegó a ser pues la número uno, eso sin duda alguna. Y entonces yo la acompañaba a sus grabaciones. Eh, eh, tenía de cigarrillos, de jabón, de todo, pues en esa época se grababa en disco. Me acuerdo y había varios estudios, el del doctor Miren y otro también, gente muy amable. Este, y eh, la empecé todavía a apreciar más. Bueno, la aprecié en ese momento porque ella se ganaba la vida así. Tenía su libretita y apuntaba todos los comerciales que había grabado en el día. Y vaya que grababa y que grababa y que grababa y que grababa. Pero donde la apreciaba en su plenitud era en el teatro. En el teatro me enorgullecía de ella. Ella tenía esa famosa frase, el comercial, Winston, qué bueno es. Yo no lo podría decir, pero se escuchaba en todo el Perú. Claro, claro, lo recuerdo, recuerdo haberlo Increíble. escuchado. Ah, y desde niño ya te familiarizaste con las tablas, entonces, gracias a tu madre. Sí, claro, y a los 9 años trabajé cruzando el escenario en una obra que ella había producido y dirigía en asociación con una compañía de Bunder Buroncle, con Alfredo Buroncle. Y después me llevó al club de teatro y ahí Reinaldo D'Amore me dio la oportunidad de hacer un primer personaje con texto, cuando era niño, a los 12, 13 años. Y después tuve pues la para esta de ver cómo enrumbaba mi vida, lo del que te conté, lo de la arquitectura y todo eso, hasta que regresé, ¿no? Así que siempre, desde los 9 años ya estuve en las tablas, yo sabía lo que era pararse en un escenario, ver al público, intimidarse con el público, porque siempre te pone nervioso, y el actor que no tiene nervios, simplemente no es actor, o sea, ¿no? Claro, es algo natural, es algo natural. Con respecto a tu padre, Gustavo, tu padre era cubano. Sí. Eh, ¿Qué es lo que tú consideras que tienes más de él? Bueno, tengo dos magníficas cosas, una me ha traído muchas desgracias. Este, las magníficas es que tenía un gran sentido del humor. Fue el único de la familia por parte de padre, en donde eran cubanos, mexicanos y españoles, una mexicana, mi abuela, todos los demás españoles cubanos. Salieron mucho antes de la revolución, ¿no? En realidad mi abuela salió de México, donde sus padres españoles tenían una hacienda cuando llegó la Revolución Mexicana y le quitaron todas las propiedades a los españoles. Entonces ellos se fueron a Europa, de Europa no podían hacer nada. Dijeron, ¿dónde vamos a estar cerca? Porque ellos creían que eso iba a terminar pronto. Bueno, murieron esperando que les volvieran las propiedades, eso no se dio. Pero mi padre vino y se hizo completamente peruano, excepto que conservó el carnet de extranjería y llegó a ser el decano de los cubanos acá, y lo invitaban a la embajada. Él no tenía una postura política a favor de la revolución o de Castro, en cambio mi tío sí, tanto que le puso Fidel
a su hijo, y en realidad sí teníamos pues la simpatía esa romántica. Llegaban Bohemia, varias revistas cubanas informando sobre el curso de la revolución. Bueno, y además leía mucho y me incentivaba la lectura de una manera maravillosa. Primero Pif Paf, cómics, pero también a los 9 me entregaba lecturas mucho más, David Copperfield, Charles Dickens, Verne, Salgari, pasé por todo eso, hasta Víctor Hugo ya lo había leído en esa época. No Los Miserables, pero cargar. Bueno, y la otra cosa buena que me dejó es mi pasión por el fútbol, pero desgraciadamente soy un apasionado sufrido porque soy del Muni. Y el Sí, sí, Muni sí sabía. es una historia legendaria de éxitos colosales a sus inicios, por eso hizo pues la hinchada mayúscula que tenía. En un momento llegó a ser el cuadro más taquillero del Perú, el más popular, hace 60 años. Y ahora tenemos que reconstruir todo eso, Así porque es. hemos pasado 7 años en liga, incluso hemos llegado a la liga. Pero bien, estamos saliendo de eso, pero mira, todos los sinsabores que he tenido, y Qué bueno, fidelidad, Gustavo, la de los hinchas de Muni, ¿no? ¿ah? Qué fidelidad la de los hinchas del Muni, ¿no? Bueno, pues no hay pasión mayor que ser hincha del Muni. Cotito, me ¿Sí? has hecho acordar a Cotito. Claro, el Cotito, y el que se paseaba por la tribuna y relataba todo el partido. No relataba, sino, quítala, atraca, atraca, vamos, vamos. O sea, y se corría de oriente a occidente el hombre, toda la cancha, todo el partido. O sea, el bombo, ¿no? Y bueno, pues las grandes figuras, Seminario, Drago. Claro, tuvo un plantel de lujo, ¿no? Incluso en los setentas también. Pero quiero retroceder un poquito porque me ha dado la curiosidad de lo que comentaste de la desgracia. ¿Qué cosa tuviste de tu padre que no te trajo? Eso, lo Ah, del lo del hinchaje Muni. del Muni me ha dado más pesares que alegrías. Ah, ok, Pero ok. Ahora, muy intensa. hablando de Cuba, un sello característico de Cuba, y si quienes conocemos Cuba lo hemos vivido sin duda, es la música, que lo llevan en la sangre, Mi padre era un es una bailarín pasión. tremendo. Sí. ¿Eso pasó contigo también? ¿Heredaste también eso, la pasión por la música? Todas, la sonora matancera y todo, o sea, desde chico tuve vinculación con eso, ¿no? No era que se oyera la música todo el día en la casa como suele hacerse ahora en diversos, en diversos hogares y eso, y que te meten la música por arriba, por abajo. Éramos más discretos en ese sentido, pero conocíamos todo, todas las sonoras, canciones, y eso. Yo era una mula, pues, para cantar, y mi padre tampoco cantaba muy bien, pero ambos bailábamos bien. O sea, una cosa es el ritmo y otra cosa es el saber cantar, ¿no? Las notas. Yo soy una bestia, no distingo una nota de otra. Un bemol, me decía mi madre que yo era. Parece que el bemol es una nota que no significa nada. No sé, no sé. Ok, bueno, no era precisamente una de tus habilidades, de las tantas No, de las tantas que tienes. Volviendo a la actuación, te pregunto, ¿quiénes fueron y quiénes han sido tus referentes principales, los personajes en la actuación que tú has admirado y admiras a lo bueno, largo de hay toda tu varias. trayectoria? Cuando ha pasado por una escuela debe reconocer, porque todos ellos, mira, Celeste Viale, que tiene eh, este teatro con Coco Chiarella, perteneció a Telva, como yo. Nos aunamos a ese grupo de grande recordación. A propósito, una figura emblemática como director en Telva, Carlos Talentino, acaba de fallecer, cosa que
Hoy día. Lamentamos. Sí, sí, recién acaba de fallecer, creo anoche o algo así, o hoy en la madrugada. Sí lo leí. Y yo he tenido como profesora a Chiarella, a Coco Chiarella, con quien he sido después de eso amigo toda mi vida, ¿no? Maestro Coco. Publicista también, ¿no? Sí, claro, tuvo su época de publicista. Me acuerdo cuando se nos cayó en el gobierno de Alan García, nosotros teníamos una empresa con Pancho Lombardi, Proa, que produjo 5 telenovelas al estilo brasileño. Ese era nuestro esquema, nuestra ambición. Teníamos a muy buenos guionistas como Giovanna Polarolo, como Augusto Cavada, imagínate, toda una generación ahí, pero se nos fue y al final la gente ganaba solo para agarrar su carro para ir al trabajo. Entonces le dije siempre, uy, Coco, en la que yo te metí, porque yo lo había llamado. No, hombre, no me has metido en nada. Y se dedicó pues a la publicidad. Eh, Logró tomar como cliente a la Universidad Católica, donde tenía amistades, lo reconocían, le hizo muy buenos trabajos y armó pues su propia agencia de publicidad. Y aún Cuarzo era, ¿no? así, ¿Cuarzo? ah, Cuarzo era, claro, ¿no? Cuarzo. Y muchos personajes de esa época, porque una cosa es los que te influencian porque son mayores o porque tienen pues una relación contigo o familiar o amical de mucha data. Ahora sí tengo, ya es de larga data, pues mi amistad con Jaime Lertora, con la familia Lertora en general de Telva, María Elena Alba y otros más, ¿no? Así como recuerdo pues a Lucho Peirano, Alberto Isola, que era mi compañero, que ha actuado y también me ha dirigido y yo lo he dirigido en esas épocas mozas, digamos, ¿no? Una época muy bonita, muchos se mantienen en gran vigencia, destacan en lo suyo, es una generación muy buena, ¿no? Como ha sido en general en la cultura peruana, la generación de los 60, 70, incluso 80, como semillero, como germen de muchas cosas buenas, pero que hemos sufrido en carne propia lo que es un abandono sistemático de la cultura y eso en todas las áreas, teatro, cine, artes en general, ¿no? En fin, ahí Hablando, estamos por acá. hablando Gustavo, hablando de los ochentas, este año se cumplen los 35 años de La Ciudad de los Perros, Sí, que fue la que te lanzó al estrellato definitivamente. sí, sí, ¿Esperabas el éxito que consiguió la película? Te quiero hacer dos preguntas de eso, de esa película. ¿Esperabas el éxito que se logró? Y la segunda, ¿cómo fue la construcción de tu personaje? bueno, el impacto que tuvo la película se debe a una serie de factores. Pancho venía de hacer buenas películas, al inicio un poco enredadas, pero ya demostraba su muñeca. A raíz de Maruja en el infierno y algunos cortos de él notables que todavía figuran como clásicos, por el corto Amigos, por ejemplo, en esa época lo conocí y inspiraba una gran confianza, ¿no? A pesar de su parquedad. Yo hablaba hasta por los codos, él hablaba muy poco y tenemos una amistad entrañable, pues que tiene la edad de la película misma, porque ahí nos conocimos. Eh, y teníamos a Watanabe, que fue el guionista, y creo que era un buen guión, lo revisó Mario Vargas Llosa, le agradó y confió plenamente. Él venía
de tener una experiencia muy frustrante con Pantaleón y las visitadoras en donde él se había metido a dirigir, ¿no? y no le fue muy bien. Pero en este proyecto tenía mucha fe y quedó muy satisfecho. Y nosotros también. Y creo que a raíz de su factura y la polémica que implicaba adentrarse en la vida del Colegio Militar Leoncio Prado, en esa época eran muy celosos de, digamos, de su imagen o su privacidad, estos militares de esa época, incluso habían quemado la novela, así que como comprenderás, cuando Pancho ingenuamente les dijo para grabar en el colegio, se negaron rotundamente y lo sacaron de patitas a la calle. Pues. Así que por Se eso tuvieron que ir a Marañita, ¿no? Marañita, sí, donde se hizo una reproducción muy buena. Sí. Y la Es película perfecto. impactó incluso en los alumnos de Leoncio Prado, que los enviaban al cine con la consigna de estropear la función. Entonces, Sergio Galiani, por ejemplo, pues no, que habían ido hasta con huevos y eso, pero se divirtieron tanto con la película que y dijeron, pero si sí, pues esto refleja el mundo en donde estamos nosotros internados. ¿Qué tiene esto? Además es muy divertida, se matan de risa, pues. Y, y no prosperó, pues, esa protesta. Y mira lo que son las cosas. Un día para una entrevista nos convocaron a una fotografía con Mario para el lanzamiento de La Ciudad y los Perros en teatro, dirigida por Edgar Saba. Edgar Saba, Jorge Guerra, por ejemplo, Alicia Morales, otros grandes compañeros míos de promoción. Bien, y Mario me hizo pasar a su estudio y me mostró una gran foto donde figuraba el frontis del colegio, él al centro y a sus alas todos los militares, autoridades principales del colegio, coroneles y todo. Y años antes habían pues hecho una pira con sus libros y ahora reconocían Mostraban el orgullo. el orgullo, ¿no? De haber... Cosas de la vida. Y sí que es un reto, Gustavo, el poder llevar al cine un buen libro, ¿no? Muchas veces Es muy se queda en el difícil, ¿eh? intento, muchas veces se queda en el intento, ¿no? Porque Es no muy logra difícil. realmente transmitir con el mismo nivel de calidad. Sin embargo, La Ciudad de los Perros definitivamente se cumple este propósito, ¿no? De reflejar en el cine de una manera brillante lo que en el libro estaba muy presente, ¿no? Es muy raro eso. El Pancho me decía, pues, generalmente no resultan. Es verdad que se han hecho grandes películas sobre libros que han funcionado. Tú ves Extraños en un tren de Patricia Highsmith llevada al cine por Alfred Hitchcock, y es una cosa sorprendente, y muchos casos más, pero son, digamos, no fáciles de lograr. Y creo que el trabajo de guión fue muy interesante, un casting muy adecuado y había fe. Pues, las capacidades de Pancho eran fuertes, pero tenía él el miedo. Finalmente, La Ciudad de los Perros es un clásico del cine latinoamericano, ¿no? Y bueno, yo creo que le debemos mucho, todos los que participamos en ella. Ahí salió una generación de actores jóvenes, Aristóteles Picho, Miguel Isa, Toño Vega, por hablar de algunos. Ramón García compartía papeles conmigo, él hacía de teniente igual que yo. Es una película pues muy emblemática. Y ahí nos preparamos para La Boca del Lobo. Pero Te ya quería, en La Boca del Lobo... te quería preguntar justamente, esa era mi siguiente pregunta. La Boca del Lobo, bueno, yo tuve el honor de ver las dos películas en el cine.
y recuerdo el impacto que causó ver La Boca del Lobo por la crudeza, por la realidad y sobre todo por el contexto en el que el país atravesaba en ese 1988. Ya en la segunda parte del gobierno de Alan García, cuando la cosa se venía a pique, ¿no es cierto? Y el terrorismo estaba cada vez más presente. Eh, ¿Qué representó para ustedes hacer una película de ese tipo en un contexto tan duro, tan fuerte que era el que se estaba dando en esos tiempos de terror? Muy fregado, no la pudimos pues grabar de ninguna manera en Ayacucho. Nos fuimos a la Sierra de Tacna y grabamos en la costa y en la Sierra de Tacna, Tarata, por la zona de Tarata, y pudimos terminar esa película tranquilos, que iba a desatar mucha polémica. Cuando se presentó La Boca del Lobo en el Avant Premier acá en Lima, yo dije, cuando me tocó hablar, que lo que más valoraba en la película no solo eran sus méritos artísticos, de factura, estéticos o lo que sea, o de lenguaje, que los tenía, la película ya era evidente, ya la habíamos visto, sino dije su importancia para esta época. Y tanto se comprendió su importancia que la revista Caretas, que puso un fotograma de la película al principio, promovió a raíz de ella toda una discusión que involucraba militares, intelectuales, sociólogos y mucha gente, porque señalaba la revista, si sigue esta estrategia vamos a perder la guerra. Y creo que ahí hubo un cambio bastante notable en la forma de conducir la guerra, porque el pueblo pues se sentía como un sándwich, no se sabía de dónde venía la bala, o de acá, de Sendero, o de las fuerzas militares o policiales. Entonces una situación terrible que se percibía. Todo el mundo se sentía ajenos a ellos. Unos lo veían al pueblo como enemigo, los de Senderos, si no acataban sus órdenes, y el otro lo veía como un enemigo natural, alguien a quien no comprendía. Eran esos habitantes extraños de la sierra, a pesar de que muchos eran migrantes de las fuerzas policiales, pero ya habían sido educados de un modo en donde ellos les resultaban por lo menos objetos de dudas, de sospechas. Se cambió pues el curso de la guerra y se logró derrotar de otra manera a Sendero. La película pues tuvo su peso, ¿no? Por eso dije, creo que lo que más valoro es su importancia. Hay películas que marcan una diferencia en la percepción social del país que representa. No te olvides que el cine habitualmente se dice que es la ventana de un país hacia el mundo, y es a la vez la ventana a través de la cual recibimos la influencia de otros países o los llegamos a conocer nosotros. Por eso, todos los países que nos rodean y algunos de Europa siempre han tenido leyes incentivando el cine y protegiéndolo. Francia es un caso emblemático, pero lo ha habido también, y lo hay, sigue habiendo en Argentina, en Brasil, en México, en Chile, y acá no, acá ha habido 40.000 problemas, ¿no? Armando Robles Godoy peleó mucho y después lo han sucedido un montón de cineastas y no se logra conseguir por los problemas propios que ha tenido siempre nuestro Parlamento, o de intereses creados o de indecisiones. Pero es cierto que Fujimori, que ya había copado todos los medios, no había logrado copar enteramente el cine o impedir que exprese los contenidos que a él le disgustaban. Y eso es el último remanente, la última cuota de libertad que se tenía en ese sentido, venía de la exhibición
de los cortometrajes previos a la función. Eso es lo que le llamábamos exhibición obligatoria. Vino Boloña y encontró una excusa para sacar el cortometraje de los cines y que ya no hubiera, pues el última cosita que nos quedaba, el último resquicio de esa ventana fue cerrado. Y vaya que eso ha costado, pues, ¿no? Sí, Volver. me imagino. ¿Cómo ha afectado eso en esa expresión de libertad a través del cine, ¿no? Y además, No estar sujeto a ningún tipo de autoridad. Y y bueno, en La Boca del generación Lobo, de sí, directores se ha perdido, porque el cortometraje es la mejor escuela de cine que puede haber. Tienes que relatar una historia en 10 minutos, máximo 10 minutos y medio, que era lo que se especificaba en esa época. Eso no estaría fácil. Y no, para surgieron nada. Luchito Barrios, Augusto Cavada dirigió películas, Dani Gaviria, Judith Vélez, y más que se me escapan, que tuvieron, bueno, hasta Alejandro Legazpi hacía películas, pero hablando de lo más joven, toda esa generación no pudo ya acceder a largometrajes, estaba educándose en el cine, pero cuántas obras maravillosas nos habremos perdido de algunos de ellos, porque simplemente el cine desapareció. Mira de la gente que te ha hablado, ¿no? Guionistas, catedráticos, todos ellos ahora, pues guionistas, catedráticos, pero su esencia, que era director de cine, eso, oportunidades Se perdieron. que la perdieron, eso es arruinar a toda una generación. Es lamentable que haya sido así. Gustavo, una pregunta más que te quiero hacer de La Boca del Lobo. ¿Qué feedback obtuvieron de los espectadores de las zonas de emergencia? ¿Qué, qué, qué, qué percepción tuvieron de Ayacucho, de las diferentes zonas afectadas cuando vieron la película? ¿Tuvieron información de eso? Bueno, teníamos información y la información es que había sitios en que no se podía ver la película. Pasaba con la película dos cosas. La rechazaban los senderistas porque encontraban que era una crítica feroz a su accionar, sanguinario, absolutamente divorciado de la realidad, casi demencial, y por parte de las Fuerzas Armadas que dijeron no es conveniente que esta película se estrene, pero no podemos impedirla. Eso le dijeron a Pancho, que lo citaron en el CAEN, no sé dónde. Y Pancho le dijo, precisamente creo que este es el momento de darlo. Entonces, bueno, póngale una introducción que lo ubique en contexto y no va a haber problema. Pero eso sucedió en Lima, tuvo un gran éxito y ciertas provincias que no estaban muy afectadas por Sendero, que básicamente actuaba y trabajaba en el centro, pero en el resto de provincias hemos ido a presentar la película en muchos lugares de la costa, funcionaba en la selva. En realidad había buenas referencias, pero la intensidad del impacto es difícil de calcular, ¿no? Porque muchas de ellas eran gente en crisis, ¿no? Tenían otros intereses más reales y concretos que cuidar, por lo menos salvar la vida. Así es, eso era lo principal en esos tiempos. Un poco lo que nos está pasando también con el tema de la pandemia, ¿no? En los tiempos actuales. Eh, Fuera de estas dos películas que fueron pues quizás de las más importantes que hiciste, has hecho más de una quincena de otras películas. ¿Cuáles recuerdas con mayor aprecio, con mayor cariño? Bueno, entre cortos, largos, he hecho muchos largos y los sigo haciendo. He hecho dos que todavía están sin estrenar, uno dirigido por Pancho, Amelia, y otro por Adrián Saba,
con un guión muy original, y ese es un chico muy talentoso, el hijo de Edgar. Esas dos películas están sin estreno. Creo que entre largos, que he hecho más de una veintena o 25, y cortos debo tener pues alrededor de 40 películas, una cosa así. Recuerdo particularmente la tercera que hice, digamos, al hilo, una detrás de otra, es Caídos del Cielo. Esa ganó un montón de premios y algunos la calificaron de miserabilista porque mostraba pues un extremo de la sociedad abandonado, caídos del cielo, abandonados de la mano de Dios. Esa película tuvo mucho impacto también. No era pues esa película de acción, esta cosa absolutamente casi estrendosa que significaba revelar las entrañas de un colegio militar con su cuota de misterio o la fuerza de la lucha, los miedos y los terrores de la boca del lobo. Pero era una película muy delicada y muy profunda, y también llevaba pues a reflexión sobre el mundo que vivíamos. Acuérdate que una parte está basada en los gallinazos sin plumas. Ahora lo que es esa bellísima malecón que tenemos en Miraflores, yo recuerdo cuando chico haber paseado ahí, y aquí, frente a Miraflores, veías las esteras, la gente abandonada, chanchos, acumulación de basura, recicladores, una vida tristísima. Y Julio Ramón pues la relata ahí. Y es una de las 3 historias que conforman Caídos del Cielo. Y afuera ganó varios premios. Como en realidad ganaron varios premios los cortometrajes peruanos en el último festival que hubo, ganaron en Alemania, ganaron en Brasil, y eso era una generación brillante, como te digo, que se nos escapó de las manos. Pero Caídos del Cielo me gusta mucho. Y el papel que tengo también me gusta mucho, pero en realidad ahí hay papeles, cosas brillantes, están Élide y el Hebrero, Carlitos Gasols, Gianfranco, el hijo de Élide, que después ganó por Tinta Roja un premio importante, ¿no? El premio a mejor actor del Festival de San Sebastián. También fuiste parte de Tinta Roja, ¿no? Sí, un papel pequeñito, a veces, como decía Blume, no importa el papel es grande o pequeño, tienes que hacerlo bien, eso es lo importante. Yo, siempre Pancho me había dicho que esa intervención, que no dura más de 3 minutos, le había gustado bastante, y a mí también, cuando he vuelto a ver la película y eso. Porque la historia era muy intensa. Mira, este es un buen ejemplo, otro buen ejemplo de la adaptación de una novela al cine. Me estaba olvidando, Tinta Roja. Claro. Fue una película brillante, ¿no? Así es. Y como todas las películas de Pancho, siempre está pues, la cuestión política, social, la reflexión sobre el país, sobre su momento. Ese es un valor del cine de Pancho, ¿no? Creo que su cine, bueno, el grupo Chasqui, también otros, pero creo que nadie ha tenido el impacto para reflejar la sociedad en la que vive en cada momento de su paso por ella que Pancho, ¿no? Muy bien. Era tagneño, pues Pancho, ¿no? Claro, claro. Tu paso por la televisión también ha sido bastante amplio.
Sin embargo, creo que el personaje con el que más tiempo has interpretado ha sido el de Don Gilberto. Han sido 7 años, me parece, ¿no? 8. 8 años, mira. ¿Qué extrañas de Don Gilberto? Nada, te llega a cansar. Son demasiados años en eso y en realidad le pasó hasta a los guionistas, que ya estaban cansados. No obstante, terminó con un gran éxito y, y estaba muy bien facturada, es cierto, y pasaban una serie de actores, los castings estaban bien pensados, eh, y estos guionistas encabezados por Gillo Aranda eran ya muy duchos en su oficio, y ahí han estado después, bueno, Pablo Guerra, que lo ha acompañado todo este tiempo, Nieto, Jaime, eh, que siguen formando ese equipo. Y son pues 6 guionistas, no es uno, como se estilaba en épocas antiguas, uno, dos, uno y un asistente. En cambio es todo el equipo creativo. Ha sido muy entretenido, pero ya en un momento fue como suficiente, ¿no? Sí, me imagino, con tantos años debe haber sido un poco agotador, ¿no? Eh, Para los mismos. sí. Gustavo, obtuviste un premio como mejor actor de teatro el año pasado, el premio Luces. Sí. ¿Qué representó para ti ese reconocimiento? ¿Y Ah, qué otros reconocimientos importantes bueno, destacarías? de los luces he tenido 7. Este, he pasado por varias categorías en televisión, 2 o 3 veces, eh, en teatro, otras tantas en cine y otras tantas en televisión. Siempre es bueno, ¿no? Debería haber, desgraciadamente no lo hay, o incluso están haciendo un poco mal una academia acá, ¿no? Que, que dé la decisión sobre los mejores trabajos y eso a un grupo especializado de gente o gente del gremio. Yo sé que los premios Luces, que valoro mucho, porque incentivan además toda una amplia gama de artes, y oficios en este país, es producto de la simpatía popular, más que de otra cosa, ¿no? Claro que tienes que ver cosas que justifiquen que estés presente ahí. Eh, pero no deja de ser eso, pues. Es, por ahí tú haces una obra a la que acuden porque la capacidad no da para más, 80 espectadores por función, máximo. Y hay otro espectáculo que ha llenado 700 butacas y eso, ¿no? Y que ha tenido incluso más trascendencia a nivel, digamos, de público, de estar en los medios, en los periódicos y eso, pero puede ganar la chica, la de los 80 espectadores, y está bien, ahí hay como, ahí digamos, sí se produce una cosa de valoración, pero estoy seguro que eso no es lo que votó el público. Siempre me queda la idea. Por ejemplo, yo gané también con, con la obra de Mariana, eh, Mariana Altaus, que le hicimos 6 años. La hacíamos todas las navidades, ¿no? Y ahí iban al principio 40 y después 80. Qué raro que se me haya ido el nombre, es una de las obras de teatro que más he querido. Bueno,
eso es cuanto tengo que decirte sobre los premios. Ok, vamos a unas preguntas finales. Sé que eres cinéfilo, pero total, ¿no es cierto? Amas el cine. Ver películas. Me refiero tienes una colección de películas, ¿no? Sí, tengo varios centenares. 3 películas que te vengan a la mente así rápidamente, pero más allá de las Fácil, peruanas, ¿no? hay más, pero fácilmente, que han impactado siempre. El apartamento, con Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Ujú. dirigida por Billy Wilder. Esa es mi favorita, creo, de todos los tiempos. Nos habíamos amado tanto de Ettore Scola, con Vittorio Gamma, Manfredi, Estefanía Un Sandrelli, clásico, ¿no? un clásico del cine europeo, y es una película tan empática, ¿no? Y creo que a toda la generación que estudiaba en la universidad, en esa época se hizo una encuesta y ganó por amplitud. Y mira, estoy hablando de los clásicos, fundamentalmente, porque se trata de privilegiar en este caso, en esta selección, a eso, porque hay otras películas muy buenas que se han venido haciendo después. Blade Runner, por ejemplo, me parece una película excepcional, ¿no? De culto, ¿no? Me encanta Sunset Boulevard, otra de Billy Wilder. Y acabo de ver con un amigo, con Christian Thorsen, que siempre viene de vez en cuando, o sea, siempre, a ver películas. Bueno, en estas épocas de pandemia un poco difícil. Entonces siempre le saco algún conejo de la galera. Y hace algún tiempo le saqué Sabrina. Él también ha visto las películas de Billy Wilder. Y terminó Sabrina y dijo, esta va a ser una de mis favoritas. Claro, pues, ahí están ¿Esa era con Cary Humphrey Grant? Oh, Bogart, no, Humphrey Bogart, Holden y la estrella Audrey Hepburn en toda su maravillosa plenitud. ok, sí, 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 sí. Audrey Hepburn. Ok, 3 directores que sean para ti lo máximo en tu experiencia viendo películas. Billy Wilder, Stanley Kubrick, eh, Hitchcock. Creo que ahí tengo, ¿no? Porque Hitchcock tiene sus épocas, la británica, en todas es maravilloso. Stanley Kubrick nos ha regalado películas extraordinarias. En fin, John Ford no tanto, no me ha impresionado tanto. Clint Eastwood me parece notable, notable. Los Imperdonables también es una de las, creo que la puse entre mis 10 mejores películas, mis preferidas. ¿Viste Gran Torino? Claro que sí, o sea, de las películas de Clint Eastwood no me pierdo una, Peliculón, ¿no? peliculón, pero Los Imperdonables creo que es una obra maestra, ¿no? Que al Bueno, y Los principio Puentes de fue Madison también, ¿no? Una maravillosa, obra de arte. una obra de arte. El cine apasiona, sin duda. Ok, y 3 actores peruanos, actores o actrices. Uf, no debiera hacer distingos ahí. Los de tu Hay preferencia en términos de desempeño, a ¿no? todos los que he encontrado, soy tan cercano, he visto cosas maravillosas de Alberto, por ejemplo, de Te pongo en Miguel. compromiso. Y no, porque tendría que discriminar entre tantos, el mismo Carlos Gasol, o sea, en diferentes generaciones, María Elena Alba, uh, qué sé yo, Ana Cecilia, eh, tantos más en el grupo Yuyascani, sería injusto, ¿no? Porque mencionas uno, hay de los jóvenes también.
Manuel Gol, por ejemplo, estupendo actor. Pietro Civile, acabo de trabajar con ellos y con Pablito Saldarriaga, un buen tandem hicimos. Entonces, eso sí es un compromiso que prefiero evitar. Está bien, lo entiendo. Ok, pero entonces, vámonos al fútbol para terminar. Sé que has venido siendo un hincha sufrido de Muni por décadas, pero más allá de eso, ¿qué tres futbolistas admiras o has admirado de las últimas décadas? Y ya trascendemos del Muni, ¿no? Bueno, si es de las últimas décadas, podemos empezar con el Cholo Sotillo, en una segunda etapa. Era maravilloso, ¿no? Este, y alternó, mira, con figuras de la talla de Cruyff, Neskens. Claudio Pizarro me parece que es el futbolista más exitoso que a nivel de clubes y que hemos tenido. Eso no lo puede negar nadie, nadie. Como tampoco puede negar nadie lo de Paolo Guerrero, ¿no? Yo creo que ahí hay tres extraordinarios. Si tengo que ir un poquito más allá, Meléndez, pues arranca también con Meléndez, con Chumpi. El peruano Pero y su eso, ballet. el peruano y su ballet. Entonces ahí, mira, ahí tienes, no es como en el caso de los actores, actrices, que ahí puedes mencionar a varios porque no tenemos tampoco muchos en la galería de notables. Los teníamos antes, donde, digamos, los cuadros sudamericanos se codeaban unos a otros, las temporadas internacionales siempre eran a estadio lleno y venían equipos para jugar con Muni, con la U, con Cristal, con Alianza y con el Boys. O sea, los cinco históricos, digamos, ¿no? Y el estadio se llenaba. Yo llegué a ver a Pelé en un amistoso con Muni, ¿no? A estadio lleno. Y a Garrincha, bueno, ese no fue un amistoso, fue una Libertadores contra Alianza. Y vi ese famoso combinado Muni-Alianza que goleó pues al Bayern Múnich de Müller, Beckenbauer, Oberat. Le metió 5 goles, Lo, ¿no? lo goleó, se dio un paseo, yo estuve esa noche ahí, fue para el éxtasis, para recordarlo de por vida, como ha quedado pues como un partido emblemático, ¿no? Lástima que no haya grabaciones de esa época y eso, pero bueno. Digo, El próximo mes ya han confirmado que comienzan las clasificatorias. ¿Cuán optimista estás de que podamos clasificar a Qatar? está un poco más complicado, porque parece que no hay el tiempo suficiente para afiatar. Y eso le sucede a muchas selecciones, pero hay otras que tienen una galera, ¿no? O sea, un montón de conejos bajo el sombrero. Y la experiencia europea vienen y están igual con fortalezas. Perú siempre es un proceso de trabajo más laborioso y, y la mayoría de buenos jugadores, promesas o bueno, ya hechos están afuera, en clubes no de primera categoría, salvo Paolo en un grande como el Inter. Acá tenemos, bueno, un reemplazo para la delantera que está sonando mucho es Zúcar, y no es porque sea del Muni, pero ese chico tiene capacidades para ubicarse en ese puesto.
debe haber otros. Yo creo que está bastante difícil. Creo que para nosotros es más difícil que otros, pero hay todavía quienes están más complicados que nosotros. Y nosotros vamos 5, seguro, y hay alguien para el repechaje, me parece, ¿no? Ahí quedan fundadas nuestras esperanzas. Así es. Pero, Va a tocar sufrirla como el anterior. ¿ah? Va a tocar sufrirla como el anterior. Sí, por supuesto. Estamos acostumbrados ya a eso. Gustavo, como para ir terminando, quiero preguntarte finalmente, ¿cómo han sido estos tiempos de pandemia para ti? ¿Cuánto han cambiado tu rutina? ¿Qué, qué experiencias has tenido? Mira, yo te dije en algún momento de la entrevista que yo me acompaño muy bien. Y esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas desde el punto de vista del confinamiento. A mí no me afecta. No me afecta. Yo leo, veo películas, cocino, yo vivo solo, me comunico con mi hermana, mis sobrinos, a los que adoro, que es la parte de familia que me queda por parte de mi madre. Y aprecio mucho, pero lamento todos los sinsabores que causa en vidas, en comportamiento censurable, en sacrificio de muchos y la exposición de las tonterías de otros. Creo que no hemos tenido una buena performance durante la pandemia, tirios y troyanos. Se ha estado corrigiendo un poco. Respecto al aislamiento mismo, no me incomoda. Claro que puede incomodar que sea obligatorio, pues, ¿no? O sea, una cosa es optar por quedarte en tu casa porque te gusta y el día libre no quieres salir, si no tienes teatro, te quedas todo el día encerrado en tu casa. Y otra cosa es, pues, vivirlo en tiempos como los que vivimos dolorosos, ¿no? Eso sería lo que tendría que decir. Y me comentabas que lo que sí extrañas es tu camper, ¿no es cierto? Donde nos hemos encontrado varias veces en el club del que somos socios y Sí, al cual no puedes acudir por el momento y que has estado acostumbrado además a ir en verano e invierno, ¿no es cierto? en verano y en invierno, tú lo has dicho. Ahí también tengo libros, películas, y siempre soñé con tener un camper, ¿no? Y lo pude lograr y lo he hecho a mi gusto, con los espacios que yo necesitaba. Tenemos pues, los del Real Club, tenemos acceso a terrazas muy bonitas. Entonces parecen, más que campers, parecen pequeñas cabañitas, ¿no? Tú lo has visto, pues has Sí, acudido claro, ahí. también soy parte de eso. Bueno, a tener paciencia entonces con ello, ¿no? Ya tocará volver a disfrutar de esos momentos. Por último, te pregunto, ¿qué anhelos tienes y qué metas tienes a corto plazo, además de ver campeonar a Muni, obviamente, ¿no? Nada, espero por todos, por el bien de todos, que salga una opción válida a través de la vacuna, que es lo único que nos queda, y desearle prontitud a esa solución, porque ya, digamos, desde mi punto de vista, desde mi oficio, del egoísmo de mi oficio, lo que sea, no puedes trabajar ni siquiera en teatro. O
sea, no hay pues público de dónde generas ingresos, trabajo, los teatros vacíos, es de espanto, ¿no? En el caso de la televisión, los adultos mayores, que algunas cosas se han reiniciado, los adultos mayores no pueden. Hay una restricción contra ellos, un poco injusta, pero tal vez atendible. Así que no espero mucho, solo espero que esto pase pronto. Que así sea, que así sea. Dios te escuche. Bueno, Me hace recordar un pasaje de una novela de mucho éxito comercial y eso, en donde a un tipo lo pesca un dinosaurio y él con su último hálito de vida, porque ha sido cogido por la cabeza, ya lo han despanzurrado, solo atina a pensar, dice el autor, que esto pase rápido. O sea, si yo voy a morir, rápido y sin dolor, como dicen, ¿no? bueno, ahí era simplemente que pase rápido porque el dolor lo habían hecho polvo pues al hombre. Ok, Gustavo. Bueno, llegamos al final. Quiero darte las gracias, Gustavo, por tu Bueno, que al tiempo. final no ha durado media hora, sino ha durado un montón, pero es que también yo me he entretenido mucho. Te felicito. Ha sido muy, muy aleccionador en ese sentido encontrar a una persona que tiene tantas puntos de vista sobre esto, sobre lo otro. No me ha aburrido en lo absoluto. Me alegro, Gustavo, me alegro. Y te agradezco nuevamente por tu tiempo, por tu excelente disposición y por tus ganas de poder conversar de los diferentes temas que hemos podido abordar. Así que nos volveremos a encontrar seguramente por el club, por la zona de campers. Y bueno, echa Muni. Chamuno. Y a quienes nos han visto, les agradezco por haber visto esta entrevista. Soy Alex Guadalupe, director de Professional Coaching y de los programas Liderando tu Vida Mujer y Formación Profesional en Coaching. Te invito a seguirme en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, y obviamente a suscribirte a mi canal de YouTube para ver todos los contenidos que cada semana comparto sobre crecimiento personal y también las entrevistas que cada fin de semana subo con personajes tan interesantes como don Gustavo Bueno. Así que muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias, Gustavo. No, gracias a ti, gracias a todo el público que te ve. Un abrazo.